síndrome de Melas. Entonces, primero, un caso clínico es un hombre de 21 años de edad que consulta por un cuadro clínico de un mes de evolución, con pérdida de la visión del campo temporal derecho, movimientos clónicos de la mano izquierda, de hace 15 días y pérdida de fuerza del hemicuerpo izquierdo. También manifiesta que en los últimos 2 años presentó intolerancia al ejercicio y cefalea. Además, refiere que la tía materna ha tenido sintomatología similar. Al examen físico, frecuencia cardíaca 90, presión arterial 105/60, respiratoria 16 y temperatura 36.7. Al examen neurológico se encuentra alerta con hemianopsia temporal derecha, asimetría por parálisis facial central izquierda, hemiparesia izquierda 4/5 y el resto es normal. Entonces el caso clínico se los traje para que cuando estemos ya en el diagnóstico puedan como identificar qué clínica tiene el paciente y si con clínica le podemos hacer el diagnóstico del síndrome de Melas. Bueno, entonces el síndrome de Melas es uno de los trastornos mitocondriales hereditarios maternos más frecuentes que se produce por una mutación del ADN mitocondrial. El síndrome de Melas traduce encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios similares al ACV. Ese se encuentra frecuentemente asociados a accidentes cerebrovasculares antes de los 40 años de edad, encefalopatía que se caracteriza por las convulsiones focales o generalizadas, acidosis láctica, fibras rojas rasgadas, que se encuentran pues en la biopsia muscular. En cuanto a la epidemiología, la mutación que se encuentra más frecuente en el 80% de los casos es la mutación 3243, donde hay un cambio de adenina por guanina, y esto lleva pues a que se mute el ARN de transferencia y se dé pues como una codificación anormal de las proteínas mitocondriales, lo que lleva a la disfunción mitocondrial. La prevalencia de esta patología se ha estimado hasta el momento del 0.06% o 60 por cada 100.000 individuos en la población general. Esa mutación es la más frecuente, pero existen 29 tipos de mutaciones diferentes que dan una sintomatología similar. En cuanto a la fisiopatología, pues no se tiene como tal claro, pero se han propuesto varias como hipótesis que interactúan entre sí y van a llevar como a la manifestación clínica del paciente. Entonces, la mutación del ADN mitocondrial, como les venía diciendo, va a llevar a que por la mutación se dé una codificación errónea de las proteínas que van a estar en el complejo mitocondrial, en la cadena de electrones a nivel mitocondrial. Entonces, eso va a llevar a que se dé una disminución de la producción de ATP porque va a estar como alterada esta. Eso es la primera hipótesis, que es la deficiencia energética. Ya luego hay una proliferación mitocondrial como en busca de una compensación, y eso lleva a una angiopatía y disfunción endotelial, que es ese acúmulo de mitocondrias en el músculo liso y en el endotelio pues, de los vasos sanguíneos. Todo esto me va a llevar a que se altere pues, la perfusión en la microvasculatura y lleve a una disfunción multiorgánica. La otra hipótesis es la angiopatía. La otra es que también se encuentra una disminución de la síntesis de citrulina y también de arginina, que son precursores importantes para la síntesis de óxido nítrico. Todo eso lleva a que se disminuya la síntesis de óxido nítrico, y como sabemos el óxido nítrico es un vasodilatador muy importante, entonces cuando este está con un déficit se va a encontrar que también se va a alterar la perfusión a nivel de la microvasculatura. Y además de esto tenemos estrés oxidativo, porque la cadena de transporte de electrones pues está trabajando de forma pues alterada, lo que va a aumentar el número de especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno aumentadas también me llevan a que haya una disminución de la actividad de la NOS, que es la óxido nítrico sintasa, y esto lo que hace es que pasa arginina a citrulina para la síntesis de óxido nítrico. Entonces también me va a llevar a que haya un déficit de óxido nítrico. Y además aumenta el ADMA, que es la dimetilarginina asimétrica, que es un competidor endógeno para la óxido nítrico sintasa. Entonces, como ven, todo como tal se correlaciona, y en conclusión, el déficit energético va a llevar pues como tal a una disfunción multiorgánica que va a dar pues como la manifestación clínica en los pacientes. Hasta ahí todo claro. No sé si voy muy rápido. No, vas bien. Todo bien, Cami. Sí, todo claro. Bueno, entonces en cuanto a la clínica, pues lo más frecuente fue lo que yo puse acá. Entonces están los episodios similares a la ACV, que se van a presentar como
déficits neurológicos de un inicio brusco se van a presentar con afasias, semianopsias, paresias, y que en los hallazgos pues, tomográficos lo que se va a encontrar siempre es que va a haber una prevalencia por la afectación a nivel temporal, parietal y occipital. Y las lesiones se llaman similares a la ACV porque nunca van a pues, seguir como el territorio vascular normal. La miopatía y acidosis láctica pues se van a dar porque como hay una disfunción mitocondrial, las mitocondrias no van a estar trabajando de forma adecuada a nivel muscular, y entonces esto se traduce en fatiga, intolerancia al ejercicio, y también pueden presentar las emesis. El vómito recurrente o emesis pues es el principal síntoma a nivel gastrointestinal que presentan esos pacientes. La cefalea tipo migraña, que es una cefalea pulsátil acompañada de emesis, y en estos pacientes puede ir o no acompañada de aura. La epilepsia, que en ellos puede ser focal o generalizada. La neuropatía periférica, que tiende a ser crónica y progresiva, inicia con alteración pues, propioceptiva y de la vibración. La distribución va a ser en guantes y medias, y se va a empezar a afectar primero pues, los miembros inferiores. La diabetes, que en esos pacientes se debe principalmente a la insulinopenia, que se da porque pues, las bombas de potasio son ATP dependientes, entonces no se puede lograr la liberación normal de insulina por la célula beta pancreática, entonces ellos presentan pues, periodos como de insulinopenia. Entonces, son como las manifestaciones más frecuentes en ellos. Qué pena, tengo una pregunta. Sí. Decías que los episodios son similares a la ACV, pero que nunca van a ser iguales, es porque no hay afectación de todo un territorio vascular de una arteria, por decir algo, o ¿por qué? Sí, exactamente. Es que normalmente lo que uno va a encontrar en la tomografía van a ser pues como compromisos del lóbulo parietal, occipital o temporal, pero nunca van a ser como tal, o sea, que sigan el territorio vascular. Por eso se llaman similares a la ACV, porque la sintomatología es igual. Usted por clínica no lo va a lograr como diferenciar. En la imagen entonces se logra ver como las diferencias. Igual ahora vamos a ver una imagen. Listo, muchas gracias. El diagnóstico puede ser clínico, pues para hacer el diagnóstico de certeza es clínico o con la prueba pues de la mutación. Para el diagnóstico clínico hay otros criterios, pero yo traigo los del doctor Girano, que serían estos. Entonces son los criterios mayores y menores. Para el diagnóstico tienen que haber los tres criterios mayores y al menos 2 menores. Si solo están presentes los criterios mayores, es un diagnóstico de sospecha, más no un diagnóstico certero. Entonces los mayores son que tenga episodios similares a la ACV antes de los 40 años de edad, que tenga la encefalopatía, que se caracteriza por las convulsiones o la demencia, y la miopatía mitocondrial, que se evidencia por la acidosis láctica o las fibras rojas irregulares. Ya los criterios menores es que tenga un desarrollo psicomotor temprano normal, dolores de cabeza recurrentes o las emesis recurrentes. Ya pues la biopsia muscular no es pues como algo que tengamos que hacer, en realidad no, pero se puede hacer. Lo que vamos a ver son las fibras rojas irregulares en la biopsia muscular que se deben al acúmulo de mitocondrias por la proliferación de estas. La confirmación de la mutación del ADN mitocondrial se puede hacer y se puede hacer pues, en sedimento urinario, en folículos pilosos, en leucocitos, pero hay que tener en cuenta que si no encontramos la mutación, no se puede descartar el diagnóstico. Si la encontramos, se confirma, pero si no la encontramos, no se descarta, debido a la heteroplasmia pues, mitocondrial, que es que se encuentran diferentes tipos de ADN en cada célula. Entonces podemos que unas células tengan la mutación y otras no la tengan. Entonces, por eso cuando da negativa no vamos a descartar el diagnóstico. Lactato en plasma o líquido cefalorraquídeo, porque pues en ellos se encuentran aumentados los niveles de lactato, debido pues como a todo el déficit energético que tiene. Bueno, ya en las imágenes pues vamos a encontrar en la tomografía lesiones hipodensas en el lóbulo parietal occipital principalmente, aunque también se puede presentar en el lóbulo temporal. También podemos encontrar atrofia cortical o calcificación de los ganglios basales. Tener en cuenta pues que nunca se van a seguir un territorio vascular, entonces por lo menos en esta imagen vamos a ver la calcificación de los ganglios basales bilateral y una hipodensidad del lóbulo occipital derecho. En la resonancia magnética también vamos a ver las mismas lesiones, pero van a ser pues como señales hiperintensas en T2, ese sería en el lóbulo temporal, en el lóbulo occipital derecho, y acá una pequeña lesión en el lóbulo temporal derecho.
La imagen que más se usa pues como de rutina es la tomografía porque es como la que más tenemos acceso. Ya la espectroscopia por resonancia magnética es un examen más para ver pues como a nivel in vivo el metabolismo cerebral, y lo que vamos a encontrar principalmente en los pacientes con síndrome de Melas va a ser la disminución de la señal de N-acetilaspartato, ya que esta solo se encuentra en el sistema nervioso central y normalmente se encuentra en altas concentraciones. Si están en bajas concentraciones, pues se sospecharía de una destrucción neuronal y acumulación de los niveles de lactato. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues es como complicado porque en realidad no hay un régimen entre tratamiento porque no se sabe bien la fisiopatología, todo son como hipótesis y lo que se busca es como un manejo sintomático de los pacientes. Entonces, si convulsionan, se le dan anticonvulsivantes, siempre evitar el ácido valproico porque tiene pues toxicidad a nivel mitocondrial y pues no queremos empeorar la patología. Analgésicos para las migrañas, hipoglucemiantes orales que se les pueden dar cuando inician como con los síntomas de, pues con la diabetes, pero en realidad esos pacientes van a terminar siempre requiriendo insulina. La fisioterapia para la rehabilitación luego de los episodios de ACV y los implantes cocleares cuando hacen un daño neurosensorial pues a nivel auditivo. Ya lo que se ha como buscado con estos complejos, pues la alergia y citrulina, se les ha dado a los pacientes y se ha encontrado que en los episodios de ACV, cuando se dan de forma aguda, han logrado pues como evitar más daños y mejorar la sintomatología de los pacientes, porque pues al darle estos que son los precursores del óxido nítrico, pues van a aumentar los niveles de óxido nítrico y así van a mejorar la microvasculatura, por lo cual también pues van a mejorar los síntomas del ACV y van a prevenir los síntomas que también prevenir el ACV, perdón, que también se usan pues como prevención. La coenzima Q10, que eso lo que hace es que se dé una transferencia más fácil de electrones en la cadena de transporte, por lo que ayuda pues a estabilizar los complejos, lo que me va a disminuir el estrés oxidativo, va a tener efectos antioxidantes, y los beneficios que se han encontrado pues son que disminuye la debilidad muscular, la fatigabilidad y los niveles de lactato. El monohidrato de creatinina, que también se ha usado pues a medida pues que se han hecho estudios, no es que se use mucho, en realidad se usan más la alergia, citrulina y el coenzima Q10, pero ha permitido pues como aumentar las actividades anaeróbicas y aeróbicas de los pacientes pues que hagan ejercicio y pues pues como han mejorado la sintomatología. Ya el manejo pues como de las recomendaciones, pues siempre dicen que evitar el ácido valproico, la metformina porque tiene pues efectos de acidosis láctica que puede llevar pues como a esta, que también los que tengan toxicidad mitocondrial como los aminoglucósidos, el alcohol, el tabaco, también se debe evitar el fenobarbital, la carbamazepina, entre otros medicamentos. También pues se les recomienda que hagan ejercicio para ir mejorando como todo lo de la resistencia muscular, porque ellos presentan mucha fatigabilidad y intolerancia pues al ejercicio, y que también se les puede poner la vacuna contra la influenza y el antineumococo para disminuir como las exacerbaciones pues como de la enfermedad. Pero como tal el tratamiento, como les digo, no hay un tratamiento como pues estricto, es simplemente de acuerdo a cada paciente ir mirando qué es lo que más lo está quejando y buscar cómo solucionarlo. El pronóstico de estos pacientes pues es una enfermedad que es de compromiso multiorgánico que afecta principalmente el sistema nervioso central y el sistema muscular, y hasta el momento no existe como tal un tratamiento en el que podamos basarnos, y pues debido a esto el pronóstico es malo ya que es un trastorno crónico y que tiende a ser progresivo. Y eso es como lo que les traía. Qué pena, tengo otra preguntita. Sí. Estos pacientes, cada que les da un episodio similar al ACV, ellos van a ir quedando como más deteriorados y pueden presentar como más de uno en el curso de toda la enfermedad. Sí, claro, o sea, la sintomatología entonces va a variar, pero el ACV, la encefalopatía y los episodios similares al ACV y la encefalopatía son los que más se presentan. Entonces ellos con el tiempo todos van a terminar, pues van a terminar la mayoría en demencia por la atrofia cortical, el daño pues a nivel del sistema nervioso por los episodios repetitivos. Por eso pues se ha utilizado la alergia citrulina
en todos los pacientes porque ha demostrado que logra prevenir los episodios de ACV y mejora pues como un poquito la calidad de vida de las personas. Listo, gracias. En el caso clínico que tenemos del paciente, entonces con los criterios que hicimos, sí lograron identificar que se le puede hacer el diagnóstico con clínica. Tiene de los 3 criterios mayores, tiene los episodios similares al ACV, tiene 21 años. Tiene, pues, tiene convulsiones, pues tiene los clonus en la mano izquierda, creo que era. Y tiene los síntomas pues de acidosis láctica, tiene la intolerancia al ejercicio y tiene la emesis. Criterios menores, tiene los episodios de emesis, el dolor de cabeza recurrente. Inclusive podríamos decir que tiene un desarrollo psicomotor temprano normal porque pues no se ve que el paciente refiera nada más. Entonces a ese paciente se le podría hacer un diagnóstico clínico para síndrome de Melas. No necesitaría nada más. Ya que le quieran hacer son complementarios. ¿Sí? Una pregunta. ¿Los criterios se tienen que cumplir todos? Los mayores tienen que ser los 3 completos y menores 2, al menos 2. Eso para hacer un diagnóstico clínico certero. Para hacer una sospecha diagnóstica tienen que tener solamente los 3 mayores. Listo. Hola. Qué pena interrumpir. ¿Me puede volver a mostrar los criterios, por favor? Sí, ya voy. Gracias. Ahí está. Está cargando apenas la... allá. Sino que, pues, obviamente estamos hablando de enfermedades huérfanas, pero algo que me parece muy difícil es el hecho de llevar a cabo un diagnóstico clínico, porque pues esta enfermedad fácilmente puede ser un estado séptico, puede ser una cetoacidosis diabética, teniendo en cuenta pues de que en este caso de los pacientes la diabetes pues es una de las como de las complicaciones se podría tener en cuenta. Entonces, pues la parte de los criterios, no sé como qué tanta sensibilidad realmente pueda tener para un diagnóstico clínico. Considero que es como un poco difícil uno tener un paciente como, no, tiene estos 3 criterios, entonces posiblemente pueda tener este diagnóstico. Lo que pasa es que estas enfermedades, como usted lo dijo, son enfermedades huérfanas. Normalmente el diagnóstico se hace ya cuando usted ha descartado pues como todas las otras cosas, ya usted empieza pues como a buscar otras cosas. Usted primero busca lo más frecuente y ya luego va a buscar lo infrecuente. Entonces por eso es que los diagnósticos pues se siguen usando, porque estos diagnósticos son los primeros diagnósticos que se hicieron, que fueron con los primeros pacientes, el primer estudio que se hizo, y aún así se siguen usando porque pues han logrado como tal identificar a estos pacientes. Perfecto. Y otra cosita, perdón, con respecto a lo de la vacuna de la influenza, lo del neumococo, realmente pues yo entré tarde en la charla y pues pido y me excusen por eso, pero no sé cuál es como la población a la que más se va a ver afectada, pero yo supongo que la razón de lo de las vacunas es por el hecho de que pues comenzamos hablando de una enfermedad mitocondrial, los músculos de la respiración se van a ver afectados y en caso de que haya una enfermedad que comprometa el patrón ventilatorio, uno de los inconvenientes más grandes es que a corto plazo se llegue como a un distrés respiratorio por parte del paciente. De hecho, si uno se pone a mirar en la última actualización de la GOLD, una de las recomendaciones anexas es mandarle la vacuna, estas 2 justamente a los pacientes para evitar que tenga como una exacerbación infecciosa de la enfermedad. Supongo que la finalidad es como llegar justamente a eso, a evitar que por alguna infección pulmonar se toque intubar al paciente luego por un distrés respiratorio. Sí, claro. Lo que se busca es evitar que se exacerbe la enfermedad y que tenga cualquier otra complicación. Entonces, pues, lo recomendaban. Gracias. Bueno, con gusto. Además, recuerden que si este paciente cursa con diabetes, los pacientes diabéticos siempre se consideran pacientes inmunocomprometidos, ¿cierto? Entonces, hay que proteger a estos pacientes desde todo punto de vista, hacer prevención desde todo punto de vista, ¿cierto? Sí, señor. Yo tengo otra pregunta. Es que se me olvidó algo. La vez pasada hablábamos, pues la profe te preguntó como
si es multiorgánica, que porque afectaba más los músculos y el sistema nervioso. No me acuerdo pues, por qué específicamente. Pues la profe me preguntó, era por qué lo de la ateroplasmia. Pero, o sea, la verdad, no sabría como exactamente por qué esa predilección. Yo aquí les subí 2 documentos, si se fijan bien en el equipo, en la parte de archivos, les subí 2 documentos, uno del 2015 y otro del 2016. Si me permiten, les comparto la pantalla para que veamos todos los documentos. ¿Listo? Sí. Listo, profe. Ok. Creo que no, la de 2015. 2015. Ya la están viendo. Sí, señora. Listo. Entonces, este del 2015 es un artículo de revisión en donde van a explicar todo de la definición de la patología, cuáles son los criterios diagnósticos. Aquí les van a mencionar no solamente los criterios diagnósticos que nos mencionaba Camila de 1992, sino que hay otros, que ella también decía que había otros criterios diagnósticos. Tenemos unos criterios diagnósticos japoneses que son del 2012, son más recientes, en donde básicamente lo van a dividir en 2 categorías, A y B. Las A son los hallazgos clínicos y la categoría B es la evidencia de disfunción mitocondrial. Según estos criterios del 2012, nos van a decir cuándo voy a decir que es un diagnóstico de MELAS definitivo, ¿cierto? En donde 2 ítems de la categoría A, y 2 ítems de la categoría B deberían cumplirse, pero miren que los síntomas clínicos pues son similares a los criterios diagnósticos del 92 de Hirano, en donde básicamente es dolor de cabeza con vómito, convulsiones, hemiplegia, ceguera cortical o mianopsia, y lesiones focales agudas observadas pues por imágenes cerebrales. En las categorías B, pues un poco más complejas, bioquímicas, en donde vamos a medir niveles de lactato en plasma o en líquido cefalorraquídeo que deben estar en niveles muy elevados, deficiencia de actividades enzimáticas relacionadas con la mitocondria, normalidades mitocondriales en la biopsia muscular y lo que me da un diagnóstico definitivo pues por al ver pues la normalidad genética, ¿cierto? También aquí vamos a ver cuál es la patogénesis de la enfermedad, que nos lo mencionaba muy bien Camila en la presentación, cuáles son todos los cambios citopáticos y cuáles son los angiopáticos, y explican por qué cada uno de las manifestaciones clínicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el dolor de cabeza por activación trigeminovascular. Este artículo me gusta bastante por eso. Tiene una explicación para cada una de las manifestaciones clínicas del paciente. Bueno, después les va a explicar todo lo que son las anormalidades genéticas que se van a encontrar ahí. Cami les dijo que la más frecuente era la que estaba relacionada con la mutación del 3243, en donde AG, en donde ese es más o menos el 80%, pero miren que hay otra cantidad de alteraciones o mutaciones genéticas. Y nos van a hablar de cuáles son las características de las imágenes. Carlos preguntaba que puede ser difícil diagnosticar y tiene toda la razón. Camila le respondió muy bien. Eso es un criterio de exclusión. Inclusive yo me acuerdo que en el primer concurso que ustedes participaron en la Universidad de Antioquia, les preguntaron causas de accidentes cerebrovasculares en personas jóvenes, y este es uno de los criterios de los diagnósticos que hay que sospechar en pacientes menores de 40 años que les llegue a uno por un accidente cerebrovascular, que no sea un síndrome de MELAS. ¿Cómo yo voy a definir si es un síndrome de MELAS? Importante todo lo que es la parte clínica, y lo otro pues las imágenes, en donde, como lo explicaba muy bien
Cami, no va a haber un recorrido específico de una arteria, un compromiso de arteria. Entonces, en ese artículo, para responderle a la pregunta a Vivian, aquí van a encontrar por qué razón hay mayor afectación en lo que es tejido cerebral y muscular. Entonces necesito que lo lean, por favor. Y el otro Listo, que profe. les anexé, y el otro que les anexé, ya se los voy a mostrar. Ese me gusta mucho porque ya es toda la parte de imagen, todo lo de imagenología de Melas, que les van a mostrar todas las características, tanto en tomografía computarizada como en resonancia magnética, ¿sí? Como en resonancia magnética. Y les van a mencionar otras técnicas, obvio. Pero aquí les van a decir en las imágenes cuáles son los hallazgos característicos que ustedes van a encontrar. También les van a mencionar angiografía cerebral, la tomografía por emisión de positrones, otras técnicas de perfusión cerebral. Pero aquí el que me interesa mucho es características, imágenes características en Melas. Entonces les van a explicar todo. ¿Cuáles son las lesiones que van a ser similares a un stroke? ¿Cuáles van a ser los cambios de la materia gris profunda? Camila nos mencionaba y nos mostraba unas imágenes en donde los núcleos basales son una de las estructuras que más frecuentemente se pueden ver comprometidos. ¿Cuáles son los cambios a nivel de la materia blanca? ¿Qué sucede o cómo se presenta la atrofia cerebral en estos pacientes? Entonces, mírenme que está muy bacano también porque les da como los tips más claros y van al punto clave para que ustedes puedan identificar y diferenciar una resonancia magnética cerebral o una tomografía axial computarizada de un paciente con una sospecha de síndrome de Melas frente a un paciente con un accidente cerebrovascular, ¿cierto? Entonces, esos dos documenticos no son tan largos, mire que son cortos, se los dejo para que por favor los lean y puedan ampliar el tema que también lo explicó muy bien Cami, súper bien, y fue muy, muy clara con la información. Cami, muchas gracias, súper bien, lo Muchas hacen gracias. excelente. Con gusto, profe.